Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Alegría de verlos, como siempre, como todos los jueves. Entramos en el último mes del año para nosotros. Así que espero que estos 4 o 5 encuentros que nos quedan sean satisfactorios para todos. Hoy la íbamos a tener a la doctora Scop, pero ha tenido un inconveniente, entonces vamos a dejar esa conferencia para la conferencia del 26, del último jueves de noviembre. Y voy a hablar yo de unos temas que creo que son interesantes. Les digo igual cómo van a ser los próximos jueves. El jueves 12, el doctor Matías Lainz va a traer un remedio muy interesante, que es cannabis indica, que es un medicamento que no fue muy utilizado, pero que está muy bien desarrollado por Matías, como hace siempre. Matías es un maestro de materia médica, y creo que vamos a aprender muchísimo. El 19 he invitado a una doctora que se llama Niurka Meneses Moreno. Es una doctora en Ciencias y Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomada en agrohomeopatía en la Facultad de Montaña de Escambray en Cuba. Es licenciada en Física, Instituto Superior de Ciencias y Tecnológicas Nucleares de La Habana, Cuba. Y actualmente trabaja en Suiza en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Bonn. Esta mujer, investigadora absoluta, muy seria, está desarrollando un trabajo respecto de la explicación de la acción de los medicamentos homeopáticos, y lo está haciendo en su universidad. Creo que tiene algunos colaboradores de otros lugares del mundo, pero ella es la que centra toda esta investigación. Y es una investigación maravillosa porque, digamos así, nos va a hablar de las nanopartículas, bueno, y toda una experiencia que hizo ella. Vamos a tener quizás es el acercamiento más científico que podemos tener a dar una explicación física de la homeopatía. Así que bueno, ese jueves 19 vamos a estar reunidos con ella está en Suiza, pero bueno, tuve la gentileza de acceder a la convocatoria y vamos a tener esa conversación y esa conferencia que ella va a dar. Y el último jueves de noviembre, el 26, la doctora Neskop va a dar la conferencia que hoy lamentablemente no pudo dar. Les recuerdo que el sábado 12 de diciembre vamos a hacer a las 2 de la tarde, no recuerdo si 2 o 3 de la tarde, les van a informar, vamos a hacer la fiesta del UCH, que va a ser que esperemos que sea una convocatoria muy importante. Vamos a hacer sorteos de cursos, vamos a dar premios, vamos a dar también diplomas a los profesores. Así que bueno, va a ser un buen encuentro de fin de año donde lo vamos a disfrutar y bueno, le vamos a comentar por sobre todas las cosas cómo va a ser la grilla del año que viene, dado que más o menos en febrero vamos a sacar un programa de todas las actividades de la universidad, como para que ustedes tengan claro el panorama y respecto de las cosas que quieran anotarse y cuáles no. Así que bueno, hoy pensé cuando me llamó Ana, que tenía este inconveniente, que les pide disculpas, pero está totalmente disculpada, por supuesto.
Cuando me llamó Ana pensé, bueno, a ver qué puedo presentar que sea de utilidad. Y entonces, lo que les voy a presentar es el diagnóstico de nivel energético y pronóstico dinámico. Y les voy a explicar, antes de pasar a las proyecciones, por qué es importante este tema. Hace, yo les diría 50 años, yo debía tener 20, empecé a entablar toda una serie de charlas con mi tío José Fernández, que hasta ese momento era un personaje muy querido por mí, pero no desde el lugar de la ciencia, ya que él era un científico, había estudiado en Estados Unidos y estaba acá en la Argentina a cargo del Observatorio Meteorológico de Mendoza. Pero también era un hombre, un excelente meteorólogo, pero había ahondado en la física, en las matemáticas, y me acuerdo que en aquel momento nos detuvimos a hablar específicamente de lo que era el método científico. Y él me decía, mirá, la homeopatía está perfectamente aclarada desde la metodología científica. Lo que pasa es que los que hablan y hablan del método científico no saben lo que es el método científico. Entonces cometen el error de, así de per se, de decir que la homeopatía no cumple con los postulados del método científico, tiene que necesitar otro paradigma, cuando es un error. Porque la homeopatía cumple acabadamente los 4 pasos del método científico. Uno de esos pasos del método científico es el pronóstico. El pronóstico. Claro, en ese aspecto, el pronóstico, nosotros podíamos decir en aquel momento que la homeopatía pronostica que lo que va a suceder con el paciente va a ir de la mano de lo que nosotros llamamos ley de curación, y entonces van a suceder tales cosas, van a volver tales otras, la enfermedad de arriba hacia abajo, etc. De dentro hacia afuera, de lo más importante a lo menos importante, el retorno de las enfermedades en el orden inverso al de su aparición, y en la aparición de los síntomas de estas enfermedades, en el mismo orden de aparición histórica cuando aparecieron estas enfermedades. Es lo que Hering, en la introducción a las enfermedades crónicas, llama la ley de orden de la curación homeopática. También podríamos decir que si nosotros tenemos un medicamento conocido y hacemos una patogenesia, también podríamos pronosticar lo que iba a acontecer, ¿no es cierto?, en la aparición de los síntomas que tenían que dar los experimentadores. Pero yo me acuerdo que cuando me puse a profundizar los temas de doctrina, ya no como digamos así, o sea, yo nací en el mundo de la homeopatía, así que, pero me refiero cuando yo me puse a profundizar las cosas ya de un punto de vista más científico, me di cuenta que las observaciones pronósticas de Kent en realidad es un pronóstico retrospectivo. Es decir, nosotros cuando le suceden determinadas cosas al paciente podemos decir que lo que ha pasado antes ha sido tal cosa. Y eso no entra dentro del método científico, porque son observaciones utilísimas, por supuesto, desde ya, pero son retrospectivas. No nos permiten anticipar. ¿Anticipar qué? Anticipar si un paciente se va a agravar, si va a tener una reacción importante, si el paciente se va a tener que curar rápido, si tiene que curar lentamente, etc. Es toda una serie de cosas que nosotros no podemos pronosticar. Y ahí fue que me aboqué en aquellos años, fines de la década del 70, principios de la década del 80, a estudiar esta fenomenología de la curación homeopática que se inicia con la primera prescripción, ¿no? O sea, deberíamos tener claro qué es lo que vamos a esperar del paciente después que hemos hecho la primera prescripción. En aquel momento me puse a estudiar bastante, a leer a Hahnemann sobre todo, de las experiencias de los médicos, por otra parte, de muchas partes del mundo. Empecé a leer muchos trabajos de pacientes curados con homeopatía que se presentaron en los congresos, y conocí a mi querido amigo del alma, Hugo Carrara, que nos dejó hace unos años, con el que empezamos a trabajar más seriamente sobre este tema. Y surgió ahí, a fines del 88, del 89, casi en el 90, lo que un año después llamaríamos el método de la homeopatía pura.
Y publicamos un libro que fue traducido a 5 idiomas, ¿no? Aproximación al método práctico y preciso de la homeopatía pura, con el que tuvimos la suerte de influir en varias escuelas de homeopatía del mundo, y sobre todo es el material de estudio en la Universidad Candegave de homeopatía, y por otra parte es la metodología doctrinaria que también utiliza la Escuela Médica Homeopática Argentina, de la que fui profesor titular de doctrina durante casi 30 años y soy actualmente uno de los directores de doctrina en el pregrado. Entonces, en aquel trabajo que hicimos, que fue un trabajo donde, ¿cuál era nuestra obsesión con Hugo en aquel momento? Era pensar, ¿por qué no todos vemos lo mismo? Si bien está la susceptibilidad de cada uno cuando observamos cada caso en particular, ¿por qué no todos podemos decir, frente a un caso, natrum muriaticum? Porque si tomáramos diferentes caminos y todos llegáramos al diagnóstico natrum muriaticum, estaría muy bien, son los caminos de cada uno, pero esa, digamos así, esa prescripción final estaría de acuerdo con todos. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así. Entonces, con Hugo tratamos de ver de qué manera podíamos lograr una metodología que fuera absolutamente pura, es decir, sin la contaminación de nuestra subjetividad, aunque nuestra subjetividad entra en juego en estas cuestiones. Y ahí establecimos el método de la homeopatía pura, que no lo voy a hablar ahora, voy a compartir pantalla. Simplemente les voy a explicar algunas cositas, ¿no? El método tiene 8 pasos, es el método que estudiamos en la universidad y el método también que hemos desarrollado en el curso de perfeccionamiento en clínica médica homeopática, que la verdad fue un curso muy exitoso. Seguramente lo vamos a repetir el año que viene. Pues es una buena forma de enseñanza, no solo dar el curso, sino también hacer ese Zoom semanal con los que están haciendo el curso, que nos permite un intercambio, que es un intercambio realmente muy rico. El que escuchan es a mi perro. Un intercambio muy rico entre todos los que estamos en ese curso. Entonces, ¿cuáles son los pasos del método? El primer paso es la anamnesis interrogatorio sistemático, libre de prejuicios. Libre de prejuicios, ¿por qué? Porque es un trazado, una anamnesis y un interrogatorio que tiene las particularidades de estar enfocado a elementos prácticos como para tener en cuenta para la posterior repertorización. ¿Qué quiere decir eso? Hay una división de síntomas que nosotros hacemos a través del interrogatorio, que nos permite, en un segundo paso, hacer el trazado del cuadro de la enfermedad donde deben estar todos los síntomas. Ahí apelamos a la enseñanza dejada por Hahnemann en el parágrafo 104, donde dice que una vez que hemos trazado el cuadro de la enfermedad dinámica del paciente, la tarea más difícil ya está desarrollada. Dice, ahora deberemos elegir entre todos estos síntomas aquellos que nos van a llevar a encontrar en la materia médica, aquellos pocos síntomas, dice Hahnemann, que nos van a ayudar a encontrar en la materia médica un remedio que cubra la totalidad o nos hable de la totalidad del cuadro de la enfermedad. Entonces nosotros, en esa descripción que hacemos de los síntomas, los síntomas los vamos a relacionar en 2 planos de jerarquización, que es el plano que va de la mente al cuerpo y el plano que va de lo que llamamos histórico presente, es decir, síntomas que han estado toda la vida en el paciente, y los síntomas actuales que son los que han aparecido a último momento. Y ahí hacemos como una especie de entrecruzamiento entre estos 2 planos, y estos 2 planos nos va a dar, a través de una grilla que nosotros utilizamos, una especie de clasificación de los síntomas, donde los síntomas más históricos y más mentales son más importantes que los síntomas más locales y más presentes. Cuando hablo de histórico, digo lo que estuvieron siempre,
¿no? No confundir con el síntoma antiguo, que es un síntoma que estuvo y ya no está más. Entonces, estos síntomas mentales históricos presentes son los más importantes. Los menos importantes de los modalizados son los actuales presentes. Ahora, esta grilla establece toda una serie de valores en las cuales el síntoma local histórico presente, es decir, que ha estado muchísimo tiempo en la vida de una persona, es mucho más importante que un síntoma mental actual. ¿Esto por qué está dado? Porque esto, el trazar el cuadro de la enfermedad, lo que nosotros, si bien tenemos todos los síntomas del paciente colocados en la planilla, tenemos que darle un patrón de identidad a los síntomas. Bueno, un síntoma que haya estado más significado en la vida del paciente es un síntoma para nosotros el más importante frente a otros síntomas que son más actuales. Por supuesto, esos síntomas no tienen que ser inventados, sino tienen que ser realmente vistos, y en nuestras clases de clínica lo que hacemos es eso, que todo el mundo elija los síntomas y ahí vamos armando este cuadro. Por otra parte, los síntomas de la mente que llamamos caracterológicos son síntomas que no vamos a tomar para hacer una repertorización inteligente, pero son los síntomas más importantes, es decir, aquellas características mentales que no están modalizadas. ¿Por qué no las vamos a tomar? Porque a veces se pisan una con la otra y a veces son de difícil separación, es decir, no sabemos si es dictador o es obstinado. Entonces, ahí se nos empieza a complicar la observación y por eso los colocamos ahí, son los, de las partes quizás no más dignos de ser curado en el de desarmonía vital del paciente, pero lo vamos a dejar para una lectura posterior. Bueno, se hace esta repertorización inteligente que tiene toda una serie de reglas para que sean precisas y va a la coherencia con la materia médica, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles de los remedios que más cubren la repertorización representa al paciente? En función de eso hacemos un reinterrogatorio dirigido que es preguntarle ya directamente desde el medicamento que creemos que corresponde al paciente, preguntarle puntualmente si tiene este síntoma u otros que querramos investigar. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que es el diagnóstico, los 5 primeros pasos de la metodología de la homeopatía pura, que bueno, que es lo que está en nuestros cursos. Ahora bien, por otra parte, todos sabemos que hay pacientes que se agravan, otros que no se agravan. Si bien Hahnemann trató siempre de evitar la agravación, y nosotros también acá en este curso explicamos cómo evitar las agravaciones, pero por otra parte, siempre ha llamado la atención a aquellos pacientes que tardan en curarse, o se curan demasiado rápido, o aparecen reacciones del organismo espontáneas, y nada de estas cuestiones están en el pronóstico que hemos hecho. Y no podemos hacer este pronóstico de lo que le va a ocurrir al paciente porque no hacemos un diagnóstico. Y a eso se debe el diagnóstico de nivel energético que ahora vamos a explicar. Vamos a algunas cosas teóricas que me parece que son importantes porque avalan lo que les estoy diciendo y de alguna manera descubren cuáles son las fuentes que hemos ido a buscar ya hace casi 30 años para que nos ordenen. Una de las formas de investigar en ciencia es la siguiente: tratar de lo que yo investigo esté enmarcado en otra ciencia. Es decir, que otra ciencia explique lo que yo estoy tratando de explicar con mi ciencia. Es decir, buscar el amparo de otras ciencias para explicar la homeopatía. Porque hay un viejo teorema de Gödel, un físico, un matemático físico húngaro de la mitad del siglo XX, que decía que ninguna ciencia se puede explicar a sí misma. Es decir, las ciencias tienen que enmarcarse en una megaciencia. Y en general, la megaciencia, por otra parte, son las ciencias duras, ¿no? La matemática, la física, etc. Entonces, bueno, ese fue mi acercamiento a la física por aquellos tiempos, y encontrando donde un David Bohm, que fue un gran físico de
que falleció a principios de la década del 90, decía esto: en el universo hay dos órdenes de manifestación: el orden explícito, donde los fenómenos se expresan como partes separadas, y el orden implícito, en el que un dinamismo inmaterial da sustento y anima a todas las partes, otorgándoles un sentido de unidad que las hace partícipes de una entelequia totalizante, y en la que, consecuentemente, se verifica la afirmación de que el todo está en cada parte y cada parte es el todo. Parece estar escrito por Hahnemann, pero esto lo escribió David Bohm en varios libros: La totalidad y el orden implicado, el universo holográfico, etc. Ilya Prigogine, fíjense el mismo concepto, ¿no? Es decir, el concepto de David Bohm era que, voy a volver al anterior, en el orden explícito son todas las cosas que nosotros podemos nombrar y significar porque parecen estar separadas. Ahora decía David Bohm, para que estas cosas existan, hay otro orden en el universo, que es un orden implícito, que es inmaterial. Fíjense la palabra que usa David Bohm, un dinamismo inmaterial, da sustento y anima a todas las partes en un sentido de unidad. Es decir, todas estas partes que vemos separadas en el universo, decía David Bohm, están al mismo tiempo unidas en un orden implícito, subatómico, inmaterial, que es el que le da sustento, es decir, donde se gestan todas las situaciones que van a determinar que en el orden explícito aparezcan diferentes fenómenos. También decía lo mismo Ilya Prigogine de otra manera, ¿no? Fíjense que Ilya Prigogine dice que hay dos órdenes en el orden biológico enormemente sofisticados. Uno es el orden arquitectónico, que dice que está determinado por el código genético, etcétera, etcétera, que es lo que hace que nosotros observemos cosas concretas, por ejemplo, las enzimas, y enzimas que tienen ciertas reacciones, algunas de acá y otras diferentes, pero todo esto requiere una coordinación de millares y millares de reacciones químicas que son un orden funcional. ¿Y qué es el orden funcional? Es un orden que está a nivel supracelular, que se manifiesta con funciones acopladas de creciente complejidad. Y dice él, este carácter jerárquico es una de las propiedades más características del orden biológico. Los factores responsables de la aparición y de la conservación del orden biológico responden, fíjense ustedes, a fuerzas que actúan en el interior de las células, esas del orden funcional, al que pertenece el orden funcional. Dice, la constitución física y química de los seres vivos parece indicar que las interacciones internas celulares son análogas a las interacciones débiles que existen entre las partículas que se estudian en física, por lo que la naturaleza de las fuerzas internas de las células no es incompatible con las leyes de la termodinámica. Hay pues un comportamiento coherente, es decir, una cooperación de las actividades características del sistema en los estados alejados del equilibrio, como son los seres vivos, ¿no? Quiere decir esto, que tanto para un químico tan afamado como Prigogine, como para David Bohm y tantos otros, porque tenemos que hablar, o sea, hay muchas genios de la ciencia que han investigado lo mismo. Parecería ser que la realidad está formada en parte por lo que vemos, que podemos nombrar, medir y demás, pero eso que vemos tiene un orden que nosotros no vemos, pero que está, porque ese orden es la única explicación para que veamos en el orden constituyente de las cosas una coherencia. Es decir, la única explicación que tiene que todos estos fenómenos observables y medibles sean coherentes es que haya un orden lejos y ausente de la materia, inmaterial, que le dé posibilidades a que aparezca esa complejidad. Este es un conocimiento hipermoderno, pero es un conocimiento cuántico por excelencia.
Entonces, fíjense ustedes también lo que dice el parágrafo 15 del órgano. Sostiene que el organismo, es decir, la totalidad de los síntomas perceptibles desde el exterior y la perturbación de la energía vital son la misma cosa, constituyen un todo, según sus propias palabras. Sin embargo, en el final del parágrafo dice, constituyen una unidad aunque nuestra mente separe esta unidad a fin de comprender fácilmente. Esto dice el parágrafo 15 del órgano. Es decir, Hahnemann dice, estos fenómenos apreciables, los síntomas homeopáticos, digamos así, expresan la perturbación que hay en un orden inmaterial en la energía vital. En realidad esto constituye un todo, no lo podemos separar, pero sí lo podemos separar en nuestra mente para comprender más fácilmente. Y yo pensaba en aquellos momentos, hace tantos años, ¿por qué comprender? ¿Qué es lo que tenemos que comprender más fácilmente? Dice Kent en los escritos menores. Resulta incurable una enfermedad por dos motivos, por la destrucción de los tejidos en el organismo y por la reacción deficiente de la energía vital. Muchas veces, cuando uno ve a un paciente y ve que el paciente tiene pocos síntomas, por supuesto que uno primero se pregunta, ¿estaré tomando la historia mal yo? ¿El paciente tendrá un poco registro de sí mismo para contarme tan poco? Pero la realidad es que más allá de todas estas preguntas que necesariamente nos tenemos que hacer, realmente hay pacientes que tienen pocos síntomas. Es decir, para la homeopatía, la incurabilidad para la homeopatía, que es la ausencia de síntomas homeopáticos, no significa la muerte o la lesión. En homeopatía se llama incurable a quien no tiene síntomas homeopáticos para poder prescribirle alguno de los remedios. La alopatía de la medicina oficial o del sistema biológico dice que lo incurable es aquello que esa medicina no puede curar. Por eso que tantas enfermedades para la alopatía incurables en tiempos antiguos, después fueron curables. Así que eso es el diagnóstico de incurabilidad de la alopatía o de la medicina oficial, tiene que ver más con el desarrollo propio de la medicina oficial que por la realidad. Entonces, desde este punto de vista, para la homeopatía no son incurables las cosas que para la alopatía son incurables. Para la homeopatía son incurables los pacientes cuando no tienen síntomas homeopáticos. Entonces, quiere decir que hay como un camino hacia esa incurabilidad. Por supuesto que una persona por un trauma puede perder totalmente la capacidad de manifestar sintomatologías, pero lo que en general pasa es que la persona, en un determinado momento, con el avance miasmático de la enfermedad, va perdiendo la capacidad de manifestar sintomatología. Así, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de hacerle una historia homeopática hace 20 años, este paciente nos daría todo un cuadro por el cual nosotros podemos determinar que determinados síntomas, y sobre todo los modalizados, como decía Bonninghausen, al que seguiré admirando el resto de mi vida porque fue el primero que vio esto de la modalidad como parámetro fundamental de la homeopatía, siguiendo por supuesto a Hahnemann, pero plantando ahí una bandera, ¿no? Bonninghausen, y que fue uno de los maestros que nosotros tomamos con Carrara para poder hacer el interrogatorio. Bueno, los síntomas van desapareciendo en la medida que el paciente va complejizando más su enfermedad y va hacia el camino hacia la incurabilidad. ¿No es cierto? Entonces dice Kent, resulta incurable una enfermedad por dos motivos, o por la destrucción de los tejidos del organismo, es decir, que le falta una parte del organismo destruido, y por la reacción deficiente de la energía vital. Fíjense qué interesante esto que dice Kent, ¿no? O sea, resulta, la energía vital se coloca menos reactiva para poder reaccionar al influjo del remedio homeopático. Y entonces dice Kent, a esto último puede ser dividido en debilidad congénita y debilidad adquirida. Ustedes saben que esto está en los escritos menores de Kent, en el capítulo de la oposición de la fuerza vital a la acción de las drogas,
Y ahí mismo, cuando Kent habla de esto, debilidad congénita y debilidad adquirida, dice, bueno, pero esto será profundizado más en otras clases, y bueno, esas clases han quedado perdidas en el tiempo porque no se, digamos así, no las he encontrado en ningún lado publicadas. Fíjense, viendo todas estas observaciones, un paciente va hacia la incurabilidad y en ese camino van pasando algunas cosas. Por ejemplo, a la reactividad o debilidad de la energía vital se le deben las características de intensidad y cantidad de síntomas y posteriormente a la duración de las agravaciones. Es lógico pensar que una persona que está en un lugar de mayor capacidad de susceptibilidad de respuesta, la cantidad de síntomas van a ser muchos, la intensidad de las características de la presentación de la reactividad de la energía vital también va a ser importante, y la duración de las agravaciones va a ser corta, como lo vamos a ver después. Es decir, a mayor reactividad de la energía vital, mayor intensidad, mayor cantidad de síntomas y más corta la agravación. A la coherencia o incoherencia de la manifestación de la constitución mórbida se deben las cualidades de jerarquía en los dos planos de la totalidad, desde lo mental a lo local, de lo histórico a lo actual, que nos dan la posibilidad de individualizar, en el mejor de los casos, la imagen de la enfermedad constitucional de tal forma que acercarnos al ideal terapéutico, es decir, al sí mínimo constitucional y a la duración de las mejorías. Nos vamos a detener acá. Si el paciente, nosotros cuando tomamos la historia, tiene muchos síntomas, tiene cantidad de síntomas, podríamos, como decía Kent en una observación pronóstica, pero que él la veía retrospectivamente, podríamos decirle que este paciente tiene la posibilidad, por un lado, de reaccionar rápido, y que la gravedad de la duración de las agravaciones, si las tuviese, tendrían que ser cortas. En estos pacientes donde la gran cantidad parte al mismo tiempo nos está mostrando una gran coherencia, es decir, un orden. Son esos pacientes que son claritos, que tienen toda una sintomatología coherente y que los vemos permanentemente nosotros a veces en la consulta, donde la historia nos habla de que la presencia de esta desarmonía como un orden, pero que lo acompañan toda la vida, que nos puede contar cosas de la infancia, donde nos habla de él como si hubiese sido estado presente en la actualidad, y vemos aquellos rasgos tanto mentales como caracterológicos como modalizados, así como el estilo de sintomatología general o local, o aún en las enfermedades, repetirse a través de toda la vida. En estos casos podríamos decir nosotros que la constitución, que es lo que está por detrás, lo que, como llamamos nosotros, ese orden que está por detrás de los síntomas, ¿no es cierto?, es coherente, es decir, nos permite individualizar al paciente desde ahora hasta atrás y decimos, bueno, este es un paciente que es un licopodium de toda la vida y demás. Ahora, podríamos decir al revés, que un paciente en el camino hacia la incurabilidad se va debilitando en su manifestación energética vital. Y al mismo tiempo esa debilidad hace que vayamos perdiendo la claridad de la observación de la constitución mórbida o esa, digamos así, orden inmanente que hace que nosotros podamos individualizar este cuadro en un remedio homeopático. Es decir, esa coherencia de ese paciente anterior que habíamos visto se va volviendo incoherente. Es decir, hay poca cosa como lo que nos permite ver con claridad el remedio adecuado del paciente y nos tenemos que conformar con una pequeña imagen. Bueno, todo esto que estamos hablando es para hablar de esto, los niveles energéticos. Nosotros podríamos considerar, en función de estas cosas que hablamos antes,
podríamos decir que la constitución mórbida, es decir, ese orden subyacente que permitió la aparición de determinada sintomatología en la historia del paciente, pero al mismo tiempo en esa potencialidad está toda la sintomatología que el paciente pueda llegar a tener a través de la vida, eso que se llama la constitución mórbida, lo que le da, digamos así, organicidad a toda la sintomatología, puede manifestarse de manera coherente, es decir, claramente, donde nosotros vemos ese orden, como dice Prigogine, o de manera incoherente, es decir, ese orden donde ya no vemos con tanta claridad una coherencia entre la totalidad de los síntomas que hemos tomado. Y por otro lado, tenemos la reactividad de la energía vital, es decir, como decía Hahnemann, separar organismos, síntomas de la energía vital, nada más que para hacer un ejercicio de entendimiento, aunque esto es un conjunto. Y esa reactividad puede ser fuerte o débil. ¿Cómo la podemos determinar esto? Fíjense qué interesante. Podemos decir que cuando nosotros tenemos una cantidad de síntomas que nos permiten encontrar la imagen reflejada de la enfermedad vital del paciente en alguno de los remedios de la materia médica, podemos decir que este cuadro es coherente. Fui a ver este caso y le tomé la historia y me di cuenta que toda la sintomatología que tenía este paciente correspondía claramente con natrio muriático. Y eso es en general los pacientes en los que todos al verlo decimos lo mismo. Encontramos claridad en lo que el paciente nos cuenta. O viceversa, puede haber una menor jerarquía de los síntomas, incoherente, es decir, sí, hay cosas, el paciente siempre nos cuenta una historia, pero no nos va a contar o no hemos podido hallar esos matices que nos permiten darle claridad. Nosotros decimos que la genialidad de Hahnemann fue haberle dado a la enfermedad, haber dicho que la enfermedad no era un desorden vital, sino era un orden distinto que había adquirido la vitalidad al fin de sostener la energía del sistema. Esto también está comprobado científicamente. También en el curso damos unos ejemplos clarísimos como la reacción de Sabotinsky y también como la célula de Bénard, donde claramente se ve que cuando un sistema entra en desarmonía, no es que se desperdiga, no, entra en desarmonía a través de un orden que permita equilibrar el sistema, para que el sistema no se destruya, ¿no? Y eso está plenamente comprobado y lo podemos comprobar en los desiertos. Cuando uno ve que en un desierto se arman todas esas grietas que dan como figuras hexagonales en la arena o en la tierra, esto está hecho para disipar mejor el calor, para que el calor no permita la destrucción de ese sistema. Bueno, hay muchos ejemplos más con esto, pero ténganlo como concepto, ¿no? Es la consecuencia de la enfermedad es a través de un orden. Ese orden es el que nosotros vemos, una persona que tiene el orden Nicopodium clarísimo, que nosotros lo podemos ver de manera coherente. ¿Y qué significa esto respecto a la energía vital? La mayor cantidad e intensidad de los síntomas. Es decir, cuanto mayor cantidad e intensidad de los síntomas, mayor jerarquía y coherencia de los síntomas hay, entonces más claro es el cuadro, y eso nos va a poder determinar, como vamos a ver nosotros ahora, ¿no?, cuáles serían los pronósticos que tenemos que hacer sobre este paciente antes de la primera prescripción, es decir, de aquella prescripción que provoque un cambio en el estado del paciente. Ahí tendríamos que decir nosotros ya, de esto tendríamos que decir que, bueno, si hay agravación va a ser de tal manera y no de otra, que tenemos que esperar un cambio de tal manera y no de otro, y que seguramente este paciente si hace cuadros agudos lo va a hacer de determinada manera y no de otra, es decir, todo un pronóstico que lo vamos a ver en un ratito. Al contrario, si hay una menor cantidad o intensidad de síntomas,
ya esta coherencia va perdiendo jerarquía. Y si bien nosotros podemos determinar que esto querría corresponderse a un determinado orden, hay una menor cantidad e intensidad de los síntomas por la que la energía vital está débil. Así que no vamos a tener tanta claridad en el diagnóstico, pero sí tenemos que tener claridad en el diagnóstico energético de lo que va a pasar con el paciente. Y ahí estamos. Vamos a establecer 4 niveles de presentación del paciente. El primer nivel, muchos síntomas que son intensos y jerárquicos. Es decir, hay una energía vital reactiva, fuerte, la reactividad de la energía vital es fuerte, y hay una gran coherencia. Son los casos que en general se presentan muchas veces en los congresos o que nosotros nos sentimos tan halagados al observarlo en el consultorio porque tenemos casi la seguridad de que el paciente le va a ir muy bien. El segundo nivel, pocos síntomas, poco intensos, pero jerárquicos. Es decir, cuando nosotros trazamos esa planilla, que yo les dije que hacemos todo lo que llevamos adelante el método de la homeopatía pura, en esa planilla donde están todos los síntomas, encontramos que esos síntomas no son muchos, y tampoco son tan intensos, pero sí hay algunos históricos presentes que nos permitirían decir que quizás el orden subyacente en estado de coherencia debería ser de tal o cual remedio. Tenemos los del tercer nivel, muchos síntomas intensos, pero poco jerárquicos. ¿Por qué? Porque hay una reactividad fuerte de la energía vital, pero hay una menor jerarquía de los síntomas. Estos síntomas de tercer nivel son los síntomas que Hahnemann, en sus observaciones pronósticas retrospectivas, nos hablan de los pacientes hipersensibles. Son pacientes los más difíciles del consultorio. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen una gran cantidad de síntomas, porque tienen una gran reactividad de la energía vital, síntomas que a veces son intensos y demás, pero no nos dicen nada. Difícilmente podemos ir más hacia atrás, hacia su historia, y son los pacientes que nos vienen cambiando la sintomatología por muchos cuadros actuales. ¿Y a esto a qué se debe? A que la constitución se ha hecho incoherente, quizás por supresiones, que tienen que ver no solo con la medicación, sino tiene que ver también con la cultura, digamos así, bloqueos que se hace a la manifestación de la Constitución, porque la Constitución ha sido pervertida aún por géneros de vida que no permiten ver lo original, la sintomatología original. Y el cuarto nivel son aquellos pacientes que en general están bastante lesionados, donde hay pocos síntomas, poco intensos y poco jerárquicos, ¿no? Son estos pacientes que van a ver ustedes que hacer este tipo de diagnósticos, primero, segundo, tercero, cuarto, va a hacer que nuestra expectativa respecto de lo que va a suceder con el medicamento, como vamos a ver a continuación, sea diferente. Pero tengamos en cuenta este cruce de estos dos planos, el de la reactividad de la energía vital y de la constitución mórbida, que de alguna manera nos van a determinar por la cantidad de síntomas, por la intensidad de síntomas y por la mayor o menor jerarquía de esos síntomas, la posibilidad de decir, bueno, si estamos actuando a primer nivel, voy a esperar tal cosa, si estamos actuando a cuarto nivel, voy a esperar otra. Yo les diré a ustedes que el camino de la incurabilidad va de nivel 1 a nivel 2 a nivel 4. El nivel 3 es un nivel especial de los hipersensibles, que por suerte no son tantos en nuestros consultorios. Pero ese camino es así, de una posibilidad, de una potencialidad donde hay una mayor coherencia de la energía vital, un orden claro de los síntomas, y una manifestación intensa en cantidad y en llamatividad de los síntomas. Cuando el organismo la energía vital empieza a debilitarse, comienzan la energía vital, la reactividad de la energía vital, piensen ustedes, es como la luz que está por detrás de su... Para hacerse una figura de esto, fíjense esto.
Supónganse ustedes que tienen una persona, y esa persona, con la luz que ustedes le dan, la ven en todas sus formas, sus características, cómo son los rasgos de su cara, cómo está vestido, cómo es su expresión, etcétera, etcétera. En la medida que yo la luz la voy debilitando, esos rasgos que me permitían identificar a la persona, como ahí viene fulano, viene mengano, se van deshilachando y yo ya no empiezo a ver con claramente el orden anterior. Bueno, esos son los pacientes de segundo nivel, ¿no es cierto? Donde la energía vital se ha debilitado, pero todavía hay algunas formas, algunas cosas que permiten que nosotros nos demos cuenta para visualizar ese orden y decir licopodium, sulfur, natrio muriático, según lo que dé la repertorización. Y en el ejemplo que podríamos decir ese es Juan y no es Pedro, ¿no? Todavía tenemos algunos datos. Ahora, cuando la debilidad de la energía vital se es cada vez menor, cada vez mayor, es decir, se debilita aún más, ya la constitución molecular se vuelve cada vez más incoherente, es decir, imposible de poder jerarquizar los síntomas. Ya la luz se ha retirado mucho, vemos poca cosa, poco intenso, poco jerárquico, y como van a ver ustedes, todo esto va a provocar la posibilidad de hacer una... esto lo vamos a dejar de largo, son los parágrafos del órgano que avalan esto que estamos hablando. Lo vamos a concluir en este resumen. Dice Hahnemann en el órgano, ¿no? Que hay casos, ¿no es cierto? Que hay casos que tienen pocos síntomas y al mismo tiempo también los casos de incurabilidad se pueden deber no solo a la misma naturaleza de la enfermedad, sino al corto número de medicamentos conocidos. Dice que estos casos son raros, en los que hay pocos síntomas, pero aún así debemos considerarlo. En nuestra experiencia sabemos que no son tan raros los casos en la actualidad, ¿no es cierto? Sobre todo donde se hace la especialización de la medicina oficial, ha hecho de la supresión casi un arte. Estos cuadros nos conducen siempre, dice Hahnemann, a la elección de un medicamento imperfecto, es decir, incompleto. Pero fíjense qué interesante, si nosotros hiciéramos un diagnóstico de nivel 2 o de nivel 4, podríamos decir que este cuadro nos va a conducir siempre a la elección de un remedio imperfecto, es decir, incompleto, y que debemos esperar la aparición de síntomas nuevos o antiguos que el paciente recordaba vagamente, y estos nuevos síntomas nos conducirán a la prescripción de un medicamento más apropiado a la totalidad de la enfermedad. Es decir, que si nosotros tenemos en cuenta el cuadro anterior, en este caso de nivel 4, diagnosticándolo por la poca cantidad de síntomas que tiene, la poca intensidad y la poca jerarquía, podríamos decir, como decía Hahnemann, que vamos a darle un remedio incompleto. Y ya podríamos anticipar de que quizás para ver cómo este remedio incompleto, que a lo mejor saque de la muerte o de un cuadro grave a este paciente, va a permitir, si observamos bien, la aparición de otros síntomas que nos llevan a un remedio más profundo. Por supuesto, si el paciente está en nivel 1, aunque esté grave, no vamos a hacer el diagnóstico de nivel por la enfermedad, porque muchos pacientes de nivel 1 que atraviesan alguna enfermedad grave, justamente por ser muy fuerte la reactividad y muy coherente la energía vital, podemos darle un remedio lo suficientemente apropiado como para que el paciente salga de esta enfermedad grave y asombre al resto por una curación maravillosa dentro de lo que sería un diagnóstico grave de enfermedad desde el punto de vista de la medicina biológica. Entonces, estas cosas nos van a permitir hacer lo que llamamos pronóstico dinámico, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora el pronóstico dinámico cuando nosotros estudiamos el caso y hacemos el trazado del cuadro de la enfermedad. ¿Qué estamos viendo de alguna manera? Lo que estamos viendo es
cómo está representada la totalidad en este paciente. Es decir, la totalidad, es decir, si este paciente tiene síntomas mentales, caracterológicos, síntomas modalizados, síntomas auxiliares, y podemos nosotros armar toda una estructura del cual vamos a utilizar algunos síntomas para repertorizar dentro de esa grilla que armamos, como yo les decía, de lo más mental modalizado a lo más local modalizado, según la historia, esos dos planos que se cruzan, ¿no es cierto? Donde hay 9 posibilidades y donde lo que estamos viendo nosotros son esos patrones de identidad que hacen que el paciente nos diga que sacaba los pies de afuera de la cama desde chico, como me dijo una vez una paciente, que cuando le pregunté cómo dormía, me dijo, yo siempre tengo que sacar los pies afuera de la cama, y le pregunté por qué, porque por calor, siempre lo busqué, y digo, y esto le pasó siempre, es una pregunta que hacemos siempre, lo que utilizamos esta metodología, ¿hace cuánto que tiene el paciente esto? ¿Usted lo tuvo siempre esto? Y la paciente me dijo, dice, mire, tan antiguo es este síntoma que mi mamá cuenta que cuando yo era una bebita, ella descubrió que yo me destapaba, no porque me quería destapar, sino porque quería sacar los pies afuera. Entonces ella me tapaba con las mantitas y me dejaba los pies afuera para que yo no me destapara completamente y tomara frío. Así que fíjense qué histórico este síntoma. Bueno, ese síntoma fue uno de los que tomé yo junto a otro par de características mentales para darle el remedio, que en este caso fue chamomilla, que le ayudó a esta mujer muchísimo de toda una enfermedad que tenía. ¿No? Pero entonces fíjense ustedes como un síntoma local, ¿por qué es importante si es histórico presente? Porque es un patrón de identidad. Y a lo mejor la paciente esa, en la actualidad, tenía una sintomatología mental, que se había puesto celosa, recuerde, no sé qué cosa, y no lo tomé como síntoma. ¿Por qué? Porque frente a los otros síntomas históricos presentes, este síntoma mental era un síntoma mental actual, que eran, recuerdo claramente, los celos, pero había otras cosas más. Entonces, lo que nos está hablando, la cantidad o no de síntomas, la coherencia que tenga la manifestación de los síntomas o no, nos está hablando de sobre qué totalidad sintomatológica vamos a abordar. Es decir, ¿quién representa la totalidad sintomática? Es decir, a la mejor tenemos un paciente que nos cuenta unas cosas donde la totalidad sintomatológica representa solo el cuadro actual del paciente. Nosotros extendemos todos los síntomas en una planilla y vemos que en realidad no hay ningún síntoma histórico. Todo lo que hemos tomado son síntomas actuales. Bueno, eso quiere decir que la enfermedad vital del paciente está representada por la actualidad. Otros pacientes vamos a tener toda una cosa muy florida, donde nos va la totalidad sintomatológica que nosotros observamos es de toda la vida. Eso nos tiene que dar un pronóstico dinámico diferente. Por ejemplo, vamos a ver. En nivel 1 los síntomas son muchos y jerárquicos, recuerdan ustedes. El nivel 2 son pocos y jerárquicos. El nivel 3 son muchos pero poco jerárquicos. Y el nivel 4 son pocos y nada jerárquicos. Es lo que venimos hablando hasta ahora. ¿Qué representa la totalidad del nivel 1? Bueno, podríamos casi asegurar que la historia biopatográfica, es decir, los cuadros actuales y presentes están incluidos en esta sintomatología que nos da el paciente de toda la vida. Por eso que acá es donde se hace fuerte el valor de la comprensión de la historia biopatográfica del paciente. Ahora, resulta que se debilita la energía vital, y entonces hay síntomas jerárquicos, pero menos presentes. Es decir, también acá, como lo habíamos dicho antes, la historia biopatográfica incluye el cuadro actual y presente, y nosotros vamos a darnos cuenta de la posibilidad de medicar también al paciente con un medicamento constitucional. Valor diferente para estos casos va a tener el cuadro agudo, como vamos a ver dentro de un rato. A nivel 3, muchos síntomas y pocos jerárquicos. Quiere decir que en la historia biopatográfica no está presente el cuadro actual.
pocos y nada jerárquicos, es el cuadro presente. ¿Qué diferencia hay entre el cuadro actual y el cuadro presente? Que el cuadro actual puede estar representado hace unos años, o meses, o semanas. El cuadro presente es el hoy del paciente, el ahora del paciente. Y hay una gran diferencia. El paciente nos puede contar una historia de que le viene pasando desde que chocó el auto hace 2 años y que aparecía, a partir de ahí apareció toda una sintomatología especial, tanto mental como física, y si nosotros queremos llevar la sintomatología más hacia atrás, no podemos. Lo único que vemos es eso. Y a partir de eso el paciente va cambiando los síntomas, aparecen unos, aparecen otros, típico de pacientes hipersensibles de nivel 3. Estos pacientes, lo que representa la totalidad es ese cuadro actual. Y vamos a ver cómo lo medicamos. Ahora este paciente lo que vemos es el cuadro, el de nivel 4, el cuadro presente, es decir, lo que le pasa ahora. No hay historia, no hay pocos síntomas, poco intensos, y esos son los pacientes quizás más graves. Ahora, vamos a ver esto, la grabación. Vamos a ver primero qué significa la grabación. Porque acá hay un error conceptual enorme, este error de pensar de que todo lo que el paciente nos cuente distinto es una grabación. No, la grabación es el efecto primario del paciente, ¿no es cierto? Y se puede deber a varias cosas, a varias cosas. ¿Qué significa el efecto primario del paciente? Me refiero al encuentro entre la influencia de la sustancia medicamentosa con la energía vital reactiva. Ese encuentro provoca un aumento de la sintomatología que el paciente tenía. Esto es muy importante, el paciente tenía, por eso se agrava, porque el paciente tenía la enfermedad. A veces malas prescripciones hacen que el paciente nos llame y nos diga, mire doctor, lo llamo porque desde que tomé el remedio tengo un gran dolor de cabeza. Nosotros lo que le debemos preguntar, discúlpeme porque a lo mejor no recuerdo bien su ¿usted tenía esta sintomatología? No, nunca me dolió la cabeza. Entonces nosotros tenemos que decir, algunos, los que no saben doctrina, no han estudiado doctrina, dicen, no, quédese tranquilo, esto es efecto del remedio, ya se le va a pasar. Y resulta que el paciente no se le va a pasar eso. Si se le pasa, tampoco va a ser seguido de una curación. ¿Por qué? Porque en realidad es un síntoma nuevo que lo que significa es que le hemos dado una mala prescripción. Entonces fíjense qué importante que es esto, de tener claro que es una grabación homeopática, que se da por homeopaticidad. En primer lugar, la grabación puede ser dada por homeopaticidad. Puede estar dada por el medicamento Similimon y aún por homeopaticidad parcial por un medicamento similar. Los medicamentos similares, es decir, que son parecidos, incompletos, no correctos, pueden dar una agravación. Por eso que también nunca se puede decir que cuando un paciente se agrava, que eso lo va a curar. Fíjense lo que yo le digo. Le voy a poner el mismo ejemplo. Hola doctor, lo llamo porque mire, desde que tomó el remedio tengo un gran dolor de cabeza. Muy bien. ¿Y esto usted lo tenía? Sí, doctor, fue uno de los temas de consulta. Entonces, tranquilo, mi amigo, quédese tranquilo que va a ver que mañana va a estar mejor y le va a andar muy bien. No, falta una pregunta ahí. Porque un medicamento similar puede dar una agravación. La pregunta sería la siguiente, y dígame, todo esto otro que usted me contó, aparte del dolor de cabeza, ¿cómo está? El sueño, que no dormía, el humor, que estaba tan irritable. Si el paciente nos dice, no, eso está igual, quiere decir que esta agravación no está seguida de una reacción curativa. A este paciente, si no nos cuenta que una reacción como efecto secundario de mejoría en algún aspecto, simplemente puede ser una agravación dada por un medicamento similar. Entonces a ese paciente le tenemos que decir, bueno, mire, esperemos, llámeme mañana a ver cómo está y observarlo bien a ver si aparece alguna reacción curativa. Si no, quiere decir que es una mala prescripción de un remedio parcial. Ahora, si nosotros le preguntamos al paciente cómo está
de las otras cosas. Vos decís, ah, no, muy bien, doctor, duermo mucho mejor, la verdad que eso sí. Y sí, estoy más menos irritable, me lo ha dicho también mi mujer, que estoy bueno, ahí sí, nosotros estamos prácticamente autorizados por seguridad a decir, bueno, mire, tranquilo, esto sí va a ver que en estos días se va a sentir mejor. Entonces, no, la grabación no tiene por qué deberse siempre al efecto curativo del paciente, cosa que es un error y es un folclore en los pacientes y en los médicos, algunos médicos decir, no, que eh, para que el paciente se cure, primer error, tiene que agravarse. Gran error porque Hahnemann estuvo hasta el último instante de su vida luchando para que la gente no se agravara y hay formas de que el paciente no se agrave con la medicación. Primer error. Segundo error, no toda agravación está seguida de mejoría. La agravación también puede estar dada por el grado de lesionalidad del organismo. Eso lo tenemos claro todos, es fácil de comprender. De la misma manera, una dinamización incorrecta, una dosis incorrecta pueden agravar el paciente o una repetición incorrecta puede agravar al paciente. Y por supuesto, deberse a la reactividad de la energía vital. Esto ya lo habíamos visto, no lo voy a repetir. Y vamos a relacionar agravación y reacción. Agravación significa la exaltación de la sintomatología que el paciente tenía. Reacción implica el poner en marcha los mecanismos curativos del organismo, que, digamos así, que siempre presentan formas exonerativas. Es decir, el paciente toma el remedio y se le produce, no sé, un eczema en la piel, una diarrea, mecanismos de liberación de la enfermedad, por supuesto, en el curso de toda una mejoría del cuadro. O sea, la reacción siempre tiene que ver con el efecto secundario, curativo o paliativo, si hay una lesión grave del paciente. Entonces, agravación y reacción no son lo mismo. La agravación es del efecto primario, la reacción es del efecto absolutamente secundario, es lo que suscitó el medicamento con su acción. Y lo que podríamos decir, a ver cómo lo ponemos esto en el cuadro anterior que hemos hablado. Habíamos dicho que la energía vital, por su reactividad, fuerte o débil, va a estar la representación de la agravación. Y en la reacción será parte de la constitución mórbida, coherente o incoherente, que harán que sea más lenta o más rápida, como vamos a ver ahora. Fíjense, si la energía vital es fuerte, como en el caso del nivel 1 o en el caso del nivel 3, la grabación va a ser corta. El caso de los nivel 1, acuérdense ustedes que era, como vamos a ver ahora posteriormente, eran aquellos niveles donde había una gran coherencia de la energía vital y una fuerza importante una coherencia de la constitución mórbida, perdón, y una reacción fuerte, importante de la energía vital. Pero ustedes quédense con este concepto. Si la energía vital es fuerte, la grabación es corta. Si es débil, la grabación es larga. Si la constitución mórbida es coherente, va a haber una mejoría rápida. Y constitución mórbida e incoherente, una mejoría lenta. Esto quiere decir que con esto, si nosotros hacemos un diagnóstico de nivel energético, vamos a poder determinar previamente que si este paciente se va a agravar, lo va a hacer de esta manera. Y la mejoría va a estar instalada de otra manera, diferente según cada cual. Es decir, en nivel 1, la energía vital coherente, reactiva, fuerte, y la constitución mórbida va a estar coherente, lo que vamos a esperar es una agravación corta seguida de una rápida mejoría. Esto se le corresponde con el cuadro anterior, ¿no es cierto? Agravación corta con una rápida mejoría en nivel 1. En nivel 2, la agravación va a ser larga. ¿Por qué va a ser larga? Porque la energía vital está débil.
Entonces, la grabación va a ser larga, pero va a ser seguida de una rápida mejoría. ¿Por qué una rápida mejoría? Porque la constitución mórbida era coherente. ¿Recuerdan el nivel 2? La energía vital debilitada, pero la coherencia, es decir, la luz que iluminaba se apagó un poco, pero que aún con ese poco podemos determinar aquellos rasgos de esta persona que se nos viene acercando, que nos permiten decir, este es Juan. De la misma manera, al nivel 4, vamos a saltear el 1 en un minutito, la grabación va a ser larga de seguir de una lenta mejoría. ¿Por qué? Son esos pacientes que tienen una energía vital incoherente y una gran debilidad de la energía vital. Entonces, estos pacientes, necesariamente, por el esquema que estamos hablando, va a tener una grabación larga y una lenta mejoría. Estas están incluidas, estas 4 posibilidades, en las observaciones pronósticas de Kent. Pero piensen ustedes que esto los hacemos leyendo al paciente antes de darle el medicamento. Eso es lo importante. Podemos establecer un real pronóstico. Este paciente viene a nuestro consultorio y tiene una gran calidad vital, con muchos síntomas bien manifiestos, y aparte es histórico de toda la vida. ¿Qué tenemos que esperar? Que si se agrava, la agravación sea corta, y que la constitución y que la mejoría sea rápida. ¿No es cierto? No podemos esperar. Si este paciente se agrava mucho tiempo, le hemos dado un remedio equivocado, le hemos dado un remedio similar. Si este paciente no mejora rápidamente, quiere decir que le hemos dado un medicamento similar. Ahora, si el nivel es 2, nosotros sabemos que si hay agravación, la agravación va a durar más. Y una vez que termine la agravación, va a haber una rápida mejoría. Porque, ¿qué quiere decir? Volvió el organismo hemos como aumentado la intensidad de la luz y nos damos cuenta, era Juan nomás, era Juan. De la misma manera que los pacientes de nivel 4 debemos esperar que si se agravan, hacer una agravación larga y seguida de una lenta mejoría. Ahora, nosotros habíamos dicho también que podemos evitar la agravación. Y la vamos a evitar la agravación si vamos a dar dinamizaciones altas, bajas, en dosis únicas o en plus. Entonces, supónganse ustedes que ya tenemos resuelto eso, que cuando damos a nivel 1, sabemos cómo vamos a dar el remedio, lo mismo que en el 2, o como en el 3, como en el 4. Supóngase que tapemos esta grabación porque tenemos una posibilidad de dar el remedio para que la grabación sea casi indetectable. Sí, lo que es real es que a los 1, de nivel 1, tenemos que esperar una rápida mejoría. Doctor, hace 20 días que tomé el remedio y estoy igual. No, espere que todo va a ir bien. No. Si el nivel es 1, no. El nivel 1 tiene que en los primeros 15 días, 20 días empezar a actuar el remedio como mucho. Ahora, si el nivel es 2, doctor, estoy más o menos igual que al principio. También tenemos que esperar que dé una rápida mejoría. Quizás no tan rápida como el nivel 1, pero también rápida, porque la constitución mórbida nos está diciendo de que tiene la suficiente coherencia como para que cuando estimulemos un poquito la energía vital, rápidamente haya el efecto secundario. Ahora sí, al 4, tenemos que esperar una lenta mejoría, junto con el 3. Este 3, nivel 3, que está lleno de síntomas, que si hace grabaciones va a ser intensas pero cortas, tenemos que esperar lenta mejoría. Son pacientes que nos van a taladrar el consultorio con preguntas y diagnósticos y con los cambios, y nosotros, si tenemos cierta certeza que le hemos dado el remedio adecuado, tenemos que esperarlo, aunque el paciente nos diga que está mal. Esperarlo porque la mejoría se va a manifestar lentamente. Más aún en los 4, donde ya hay una energía vital debilitada y una constitución mórbida incoherente, bueno, tiene que haber una lenta mejoría. ¿Qué pasa con los síntomas nuevos? ¿No? Cuando aparece un síntoma nuevo, el significado de un síntoma nuevo es que un síntoma que el paciente nunca ha tenido. Entonces ahí hay escuelas que se han peleado, que los síntomas nuevos son los mejores que hay que tomar, los primeros, otros que dicen que no, que los síntomas nuevos
significan siempre un error en la prescripción del remedio, otros dicen que no, que son los síntomas que tenemos que empezar a tomar para poder encontrar el remedio, y así escuelas a través de la historia de la homeopatía se han ido peleando detrás de estos paradigmas, sin considerar que el síntoma nuevo está en un paciente, que puede ser de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, de nivel 4. No es lo mismo un síntoma nuevo en un paciente de nivel 1 que un síntoma nuevo en un paciente de nivel 4. No es lo mismo. Pero no porque lo dice Marcelo Candegave, lo decía Hahnemann. En aquellos cuadros muy debilitados, donde el paciente tiene pocos síntomas, encima de los escasos remedios que tenemos, decía Hahnemann, es lógico que esperar que si hacemos una buena prescripción aparezca un síntoma nuevo que nos ilumine el cuadro hacia un remedio más profundo, donde encontremos un remedio más perfecto. Eso está en el órgano. Entonces, vamos a ver en el nivel 1, por ejemplo, ¿qué significaría una prescripción errónea? Porque el paciente se tiene que curar rápido a nivel 1. Y si tiene una agravación, corta. ¿No? Y si aparece un síntoma nuevo, en general se acompaña de un empeoramiento de la enfermedad dinámica. Entonces, el replanteo debería ser volver a tomar el caso. Acá un síntoma nuevo significa que quizás casi con seguridad nos hemos equivocado. A nivel 2, donde hay menos energía vital, más debilitada, pero todavía la constitución puede estar representándose, se puede tomar lo mismo que lo anterior, es decir, el síntoma nuevo quizás significa una mala prescripción, pero hay que tener dos observaciones. Primero, que el síntoma nuevo quizás sea un síntoma nuevo que esté presente en el mismo remedio que está tomando el paciente. Quizás sea un síntoma nuevo que el paciente no recuerda, pero es un síntoma muy lejano que tiene que ver con él en planos por ahí de parte de la vida no consciente. Siempre se va a aparecer este síntoma nuevo acompañado de una mejoría que en este caso, a nivel 2, recuerden que era lenta, pero no con un empeoramiento del paciente. Y vamos a ver que cuando veamos ahora el cuadro agudo, que en los cuadros agudos, estos más síntomas nuevos quizás nos indican un nuevo remedio junto con todos los otros síntomas que hemos tomado, porque en estos cuadros agudos, sobre todo los que dependen del desarrollo de la psora o de la reagudización de la psora, para decirlo mejor, van a aparecer síntomas que nos completen el cuadro de la enfermedad. Eso lo vamos a ver en un ratito. Muy bien. ¿Qué pasa a nivel 3? En estos casos, la aparición de un conjunto de síntomas nuevos parece ser la regla. ¿Se acuerdan que esos pacientes que son, la energía vital es reactiva, intensa, hay muchos síntomas, pero los síntomas son incoherentes porque el paciente está en una situación incoherente en su manifestación de la constitución armónica, vital? Eso quiere decir que el paciente no tiene síntomas históricos presentes, no tiene síntomas intermedios, como dice la doctrina, sino que tiene solo síntomas actuales. Entonces, nosotros cuando medicamos esto, si aparece un síntoma nuevo, más allá de su intensidad en la manifestación, perderán jerarquía frente a la reaparición de algún síntoma histórico que indique el camino hacia el remedio constitucional. Es decir, a lo mejor este síntoma nuevo para el paciente tiene que ver con algo de su historia. Por eso que es muy importante a estos pacientes, si nosotros ya le hemos hecho el diagnóstico y nos llaman por teléfono, vuelven a la consulta con algún síntoma nuevo, preguntarles, ¿este síntoma lo tuvo usted? No, no, lo tengo ahora. No, pero lo tuvo usted, ¿es parecido a algo de lo que ha tenido usted? Vamos a encontrar en muchos pacientes que este síntoma, después de la prescripción de un remedio homeopático, significa la posibilidad de encontrar un síntoma histórico del paciente, que el paciente ya había olvidado por tantos años de padecerlo, o porque lo tenía
relegado fuera del área de su conciencia. Entonces, este síntoma nuevo, en este paciente va a tener una jerarquía muy distinta, va a pasar a formar parte no del error de la prescripción, como en los casos de nivel 1 y nivel 2, sino en la posibilidad de encontrarle un remedio constitucional. El nivel 4, como en el nivel 3, indican solo cambios en el estado de los síntomas provocados por prescripciones similares. Sin embargo, dada la imposibilidad en este nivel de jerarquizar la sintomatología más allá del cuadro presente, lo que decía Hahnemann en aquellos pocos casos, en tanto no cambie el nivel de expresión energética del enfermo, serán los únicos que podrán indicar la necesidad de un cambio de remedio. Yo, ¿en qué casos he visto actuales así? Y bueno, en algunos pacientes, no pacientes míos, que me consultaron con cuadros más o menos graves de COVID, y donde yo tuve que prescribir un remedio que provocó cierta mejoría al paciente, pero donde cambiaron los síntomas que abrieron parte a otro remedio que resultó después el remedio que los quitó, los sacó del cuadro. ¿Por qué no le tomé la historia biopatográfica? Bueno, uno estaba internado en terapia intensiva, era imposible hacerlo. Y otros pacientes que vi, el cuadro era un cuadro suficientemente actual, presente, perdón, y emergente, como, y con cierta peligrosidad para que yo los tomara como nivel 4, y a uno le di un remedio solo, que lo sacó de la terapia intensiva, y a otro le di 2 remedios, ¿no? Que en un paciente que después de una primera prescripción exitosa, porque mejoró en parte el cuadro, apareció toda una sintomatología que según la consulta que hicieron le provocó al neurólogo que lo vio, está internado el paciente, la posibilidad de que entrara en un cuadro de Guillain-Barré, que es lo que se ve en general promediando el avance de la enfermedad del COVID, a este paciente con un remedio homeopático del protocolo que armamos con Matías Leinz y que dimos a primer año, salió. Pero salió porque yo estaba esperando también que apareciera sintomatología nueva. Le di un remedio que era bastante parecido al cuadro que tenía este paciente, pero con poquísimos síntomas, y le dije, ténganme a tanto de todo lo que va pasando necesariamente, aunque hablemos 5 o 6 veces en el día. Ahí en la tercera o cuarta vez me indicaron la aparición de esta sintomatología, tal más con el diagnóstico, y aparecieron esos síntomas, y un remedio que como siempre actuó muy bien, y el paciente ya creo que está en la casa. Vamos a ver al cuadro agudo, es decir, ¿por qué es importante tener determinados los niveles frente a un cuadro agudo? Y acá vamos a entender más todavía lo que yo quiero decir. Primer nivel, el enfermo presentará síntomas que indican el mismo remedio del cuadro crónico. En general esto casi es una regla, porque el paciente tiene la energía vital coherente, tiene la manifestación completa de la enfermedad, y si hace un cuadro agudo, este cuadro agudo no va a ser de un miasma agudo, ni va a ser un cuadro grave, sino va a ser una exacerbación del cuadro crónico del paciente, como una especie de exacerbación de la psora, y el paciente va a tener los mismos síntomas. Les pasará a ustedes cuántas veces vieron que el paciente les dice a ustedes, paciente sexto de nivel 1, yo doctor, ese remedio que usted me dio, cada vez que me enfermo lo tomo y salgo rápidamente. ¿No? Los médicos que están en la sala seguramente van a tener estos cuadros. Si los observan, son cuadros en general de nivel 1. De nivel 2. El enfermo puede presentar más síntomas del mismo remedio prescripto en el cuadro crónico, porque muchas veces la psora, cuando toma la imagen del cuadro agudo, hace que aparezcan otros síntomas que corroboran y completan el trazado del cuadro de la enfermedad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el trazado del cuadro de la enfermedad, en este caso, era un trazado del cuadro de la enfermedad incoherente, así que era poco claro, la luz se había apagado un poquito. Pero a lo mejor en el cuadro agudo aparecen toda una serie de síntomas, algunos inclusive nuevos para el paciente, pero que hablan del mismo remedio. Ahora, muchas veces en la sintomatología de los periodos de incubación y de estado del cuadro agudo puede conducirnos a un cambio de diagnóstico. Al ver
que los síntomas que han aparecido ya no hablan del mismo remedio, sino que junto con los otros síntomas nos hablan de otro remedio, que ahora sí se ve más claramente. La luz aumentó y nosotros, Juan no era Pedro, claro, Juan era parecido a Pedro, pero era Pedro, ahora lo veo con mayor claridad. Entonces, cuando nosotros hemos hecho un diagnóstico de nivel 2, ¿qué tenemos que esperar del paciente? Ya no estamos relajados como en el que habíamos diagnosticado el nivel 1 y decíamos, sí, tome remedio, tranquilo, hablamos mañana. No, en este paciente tenemos que estar atentos, porque en el periodo de incubación y de estado, es decir, del cuadro agudo, pueden aparecer una sintomatología que nos ratifique el medicamento que le habíamos dado. Ah, sí, era Juan nomás. O nos cambie el medicamento. Ah, no, era Pedro, que es parecido a Juan, pero no, era Pedro. Ahora lo veo claramente. Aumentó la luminosidad, es decir, la reactividad de la energía vital, que en este caso estaba debilitada, y en el curso del cuadro agudo, como es parte de la reacción de la absora en el intento de equilibrar el organismo, apareció con más claridad. El cuadro agudo en el nivel 3 se la regalo. Son pacientes que van a estar cambiando permanentemente en los periodos de incubación y de estado los síntomas. Y nosotros ahí nos la tendremos que arreglar con algún remedio que ya sabemos que es similar, pero bueno, para tratar de ayudarlo en el cuadro agudo para que salga. Ahora, pensando que le hemos dado un remedio similar en estos pacientes hipersensibles de muchos síntomas, pero de poca jerarquía, tenemos que saber que como el paciente va a estar su organización vital más coherente, durante la convalecencia, quizás seguirán por un tiempo algunos síntomas que el paciente recordará haber tenido. Entonces es muy importante ver en la convalecencia de los pacientes de nivel 3 salidos de un cuadro agudo si no aparecen algunos síntomas que el paciente ha tenido en su vida. Y si es ha tenido en su infancia, mejor. Esos son los que van a regir la búsqueda de un medicamento verdaderamente profundo que no se nos daba anteriormente. Y en el nivel 4 debemos esperar casi un cambio constante de sintomatología. Son esos pacientes, gracias a Dios, diezmados. Ahora, lo que tenemos que esperar es de ver si en esos cambios de síntomas empiezan a aparecer síntomas cada vez más jerárquicos, como para poder ir armando un cuadro de mayor nivel en función de la historia biopatográfica del paciente. Recuerden que esto es en el cuadro presente, no había otra cosa. A lo mejor acá empiezan a aparecer algunos síntomas que nos permiten hilar un poco más fino, así que tenemos que estar atentos a todos los pasos, al periodo de incubación, al periodo de estado y al periodo de convalescencia del paciente. Así que recuerden la importancia de la convalescencia cuando hicimos el diagnóstico del tercer nivel, según el agudo, y la importancia de los 3 estados en el cuadro agudo, en el segundo nivel, y en el cuarto nivel, y en el segundo nivel, sobre todo los periodos de incubación y de estado son los más importantes para completar el caso. Muy bien. Esto a vuelo de super pájaro, digamos así, hice esta aproximación al método práctico preciso de la homeopatía pura. Supongo yo que entre las actividades del año que viene habrá exclusivamente un seminario de esta metodología, como hicimos este año, pero vamos a hacer quizás referencias puntualmente al cuadro agudo, cómo enfocarlo desde la homeopatía. Eso lo vamos a ver más adelante. Un recuerdo para mi querido Hugo Carrara, mi gran amigo, que nos dejó hace unos años y con el que trabajamos mucho. Él vivía en Italia, vivía en Venecia, y que bueno, junto a él viajamos por muchas partes del mundo llevando adelante este proyecto que, bueno, que la verdad que creo que hicimos un aporte
importante y de alguna manera esclarecedor, y sobre todo poniendo, miren, cuando nosotros empezamos a hablar de esto allá por el año 90, empezamos a hablar también de Bonninghausen. Bonninghausen estaba prácticamente, se lo citaba pero no se lo estudiaba. Recién ahora, 30 años después, algunos han retomado las enseñanzas de Bonninghausen para jerarquizar las prescripciones. Bueno, fui rápido, pero como esto queda grabado, se puede volver a ver y ustedes lo pueden detener las veces que ustedes quieran. El aporte de esta observación es exclusivamente a los fines de establecer un pronóstico. Este pronóstico nos da un lugar en la ciencia importante, porque nos ubica en esta cuestión de en la metodología científica. Ustedes saben que no existe la necesidad de saber por qué actúa la explicación de la situación. La explicación de la situación es una explicación, siempre se ha tomado, no, la homeopatía no se sabe cómo actúa, entonces por eso se la deniega. Y no es verdad, el método científico no necesita eso. El método científico necesita, primero, en el análisis, poder saber cuál es la variable que utilizamos como parámetro, nuestro parámetro científico. Tenemos nuestra medida. ¿Con qué medimos? Bueno, nosotros medimos con los síntomas homeopáticos. Los síntomas homeopáticos que tienen toda una característica y al mismo tiempo nos coloca, los podemos reglamentar y colocarlos y jerarquizarlos. Segundo o tercero, ¿esto se puede medir, se puede establecer? Claro que se puede establecer, y podemos hacer trabajos donde podemos decir que vamos a dar pulsatilla, que pulsatilla va a provocar en los experimentadores, según tu regla, determinada sintomatología. ¿Y podemos hacer un pronóstico de lo que va a pasar? Por supuesto. A eso apunta esta cuestión. No, en ninguna parte del método científico se requiere explicar el porqué de los fenómenos, porque el porqué de los fenómenos va cambiando en la explicación. Sin más, la medicina biológica usa muchísimos remedios que no saben por qué actúan donde actúan. Si no lean los prospectos, que los prospectos dicen, parecería que, cuando dice parecería que, no quiere decir, no tiene un nivel de certeza, es un nivel de especulación. Tal enzima actuaría dándolo, pero es una especulación. Pero bueno, el método científico no le interesa el mecanismo oculto, le interesa que los hechos sucedan siempre. Yo soy astrónomo y resulta que siempre a fines de marzo este planeta que estoy observando tiene determinada alteración, por lo cual dedujo que debe haber otro planeta ahí cerquita. Y lo he visto todos los fines de marzo. Por eso a ese planeta lo voy a llamar Marcelo. Estaría buenísimo eso. Pero bueno, algunos científicos lo han hecho, ¿no? Ponerle su nombre al planeta. Y fíjense ustedes, premios internacionales, etcétera, etcétera, y el planeta todavía no se descubrió. Pero pasaba siempre, siempre pasa. Es verdad, hay una alteración en este planeta, así que debe haber otro planeta. Y la ciencia ha premiado esto. Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿no? Mandelbrot con los fractales pudo llevar a la computadora, después de 30 años de que alguien los hubiera esbozado matemáticamente, sin poderlos llevarlos a cabo porque no existía la computadora. Ahora, aquel fue premiado por la idea. No lo pudo llevar a cabo, pero fue premiado igual. Es decir, Juliá, que fue uno de los primeros físicos del principio del siglo XX, que había esbozado matemáticamente la posibilidad de los fractales, se llevó todos los premios de su generación. Así que la ciencia premia no solo lo fáctico, sino simplemente algunas cosas que pueden ser comprobables.
Nosotros como homeópatas tenemos que comprobar la homeopatía a través de las curaciones, por ejemplo. ¿No? Que nadie nos venga a correr con el tema del método científico, porque no es así. Un día podríamos hablar solamente del método científico para ratificar lo que les estoy diciendo. Bueno, ¿qué hora es? 4 menos cuarto. Bueno, la clase que viene, el jueves que viene, lo tenemos a Matías Lainz, ese gran maestro de materia médica tan claro como es él, para dar todas las cosas, donde nos va a dar una clase de cannabis índica. Cannabis índica es un remedio exquisito, es exquisito, es un remedio que en realidad yo creo que se le tiene miedo a cannabis índica, entonces no se lo prescribe porque se le tiene miedo, porque está asociado a la enfermedad por intoxicación de la drogadicción, entonces no se lo mira. O es difícil decirle a un paciente, le voy a dar cannabis índica, porque parece que fuera que uno le está dando marihuana. Sin embargo, es un remedio exquisito que no se lo pierdan. Y por supuesto, el 19 la tenemos a Niurka, que nos va a venir a dar, que se puede asegurar esa clase, no falte en ese encuentro, porque Niurka les va a mostrar cómo el efecto del carcinosinum provocó cambios nanomoleculares en las células y totalmente testeado nada menos que en la Universidad de Bonn en Suiza. Y hacia fin de mes la tendremos de nuevo a nuestra querida Nescop. Bueno, gracias a todos, gracias por venir, gracias por estar. Una alegría como siempre estar con ustedes. Les mando un beso muy grande. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta el jueves, muchas gracias.